¿Listo? Ya. Ahora comienzo a grabar, estoy explicando la pregunta 1. Entonces, la pregunta 1, con un solo corte, usted es capaz de resolver por las ecuaciones correspondientes. Y de ese corte, decía, hay una subestructura de la izquierda, una subestructura de la derecha. Entonces, la pregunta que ustedes a lo mejor se hicieron era, bueno, ¿cuál de las dos subestructuras era más conveniente escoger para determinar las funciones de M y B? ¿Ya? Y la respuesta, espero, haya sido un poquito evidente en que la subestructura de la izquierda, donde había un triángulo, parecía más fácil de resolver que la subestructura de la derecha, que era un trapecio. ¿Ya? Entonces, esa es la primera disyuntiva. Y creo que por ahí, no sé si lo vimos en algún segundo, una carga triangular, pero sí, parece que la vimos, porque sacamos una relación de altura, me acuerdo. ¿Ya? Entonces, listo, usted elegía la subestructura de la izquierda y para determinar cuánto valía a una distancia X, a ver, ¿puedo escribir aquí? No. Un momento, denme un segundo. ¿Dónde estás? Aquí, abrir con puro. Dibujo con esto, adiós. Y comparto aquí, turum, turum. Ya, aquí. Entonces lo que les decía aquí, era un corte, entonces la subestructura de la izquierda presentaba una configuración triangular, ¿cierto? Así, con el apoyo empotrado que está ahí, ¿cierto? La verdad es que nosotros no ponemos el apoyo, ponemos solamente las reacciones que están aquí, y una reacción de un momento que no sé cuánto vale, un corte a una distancia X, y aquí aparecía, bueno, B, M y N que vale 0, y la pregunta era, ¿cuánto vale esa altura? Porque yo con esa altura, ¿cierto? Yo podía calcular la fuerza equivalente. Entonces, esa altura aparecía de una relación de triángulos, que era W esa L como I esa X. W esa L como I, la altura que necesito, esa X. Esto es a eso, como esto es a eso. Una relación de triángulos. ¿Cuánto vale I? Vale W por X sobre L. Eso vale la altura de ese triangulito de la sección. W por X sobre L. Así que de ahí en adelante, todo ahora es conocido. Además que W y L eran números, así que da lo mismo. Ahora, ¿cuánto es la carga equivalente? Vale W por X sobre L por X dividido en 2. ¿Ya? De nuevo, aquí hay muchos numeritos. W y L son números. ¿Ya? Así que algo aparecía. Y la distancia al corte era X tercio. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿dónde estaba la dificultad? Era quizá saber o reconocer de que esta subestructura, ¿cierto? Esta subestructura 1 era más fácil de resolver que la subestructura 2. Y ahí, pum, pum, listo. Pregunta 1, lista. La pregunta 2, muy trivial, ¿cierto? Eran 3 cortes. Aquí aparecía un W, de nuevo, son puros números, y una distancia, bla, 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 y hacíamos lo que hicimos varias veces en clase. Así que aquí ya se llevaron 15, 25, 30 puntos, 60 puntos al bolsillo. 60 puntos al bolsillo. 60 de 90. 60 de 90 o 60 de 80. 60 de 80. 60 de 80 aquí al bolsillo. Ahora, ¿qué es esto? Ya, aquí está quizás la única maldad que yo me puse, no sé, la única maldad que me puse creativo en decir, ya, la carga W, ¿quién será la carga W? Va a ser el último dígito de su root. ¿Qué va a ser la carga P? La suma de los dos últimos de su root, dígitos de su root. ¿Y quién es la distancia L?
la suma de los tres últimos. Mira, me puse creativo. Pero aparecen números, de nuevo, fáciles de manipular, de calcular, ¿ya? Son números, puros números aparecen, ¿ya? Así que, ¿qué gano con esto? Bueno, gano quizá disminuir el deseo de compartir, ¿ya? El deseo de compartir información. ¿Ya? Eh, Así que nada, eso fue la pregunta 1 y 2. Y consulto, en estas preguntas, ¿hay dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces déjenme mostrarle la solución. Miren, me hice una planilla de Excel con ustedes. Ya ven que tengo tiempo. Aquí está su root, su nombre, el último dígito, suma de los dos últimos dígitos y la suma de los últimos tres dígitos. Aquí. Bueno, aquí tengo celdas ocultas, pero porque tengo los dígitos de ustedes. ¿Sí? Entonces vieron que aquí hay 10, ¿cuántas son? 19 combinaciones distintas. Y dije, bueno, maravilloso. 19 combinaciones distintas eh, para todos ustedes. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago una pequeña fórmula, le pongo una, qué sé yo, por ejemplo, voy a inventar, para Néstor, en donde su combinación de variable era 6, 12, 15. Aquí yo le pongo 6, aquí le cambio a 12 y aquí le pongo 15 y me entrega al tiro los resultados. ¿Ven? Aquí aparece la W, vale 6, P vale 6 más 12 y L vale 6 más 12 más 6, 33, ¿cierto? Las reacciones en A y el momento en A están calculadas aquí. ¿Cómo las calculé? Bueno, hice todo en función de W y L y después le puse la fórmula. El corte está aquí, le puse, el corte era menos 6 sobre 66 o menos 1 sobre 11 x cuadrado más 99. Y después el momento también lo tengo calculado aquí porque también, de nuevo, calculé las variables. ¿Ya? Y al final, gráfico. Ahí está. Tucurú, tucurú. Así que eso es más o menos mi planilla. Y para el problema 2 es lo mismo. Para el problema 2 tengo lo mismo. Ahí justo estaba Néstor, no estaba, acaba de entrar. Bueno, estaba viendo su. Justo lo elegí y no estaba. Así que bueno, esa fue mi forma de resolver estos dos problemas. Aquí están los gráficos del corte y el gráfico del momento para el problema 2. ¿Ya? Eh, Así que eso fue el problema 1 y 2. El problema 3 decía, el problema 3 decía lo siguiente, para el marco que se muestra, en la figura izquierda, ¿cierto? Determina los esfuerzos internos de cada barra que se muestra en el despiece mostrado de la figura derecha. Les hice el despiece, o sea, ni siquiera eso tenían que hacer. Y después le puse, grafique los esfuerzos internos M, B y N, ¿cierto? Como una función de las variables Q y L no definidas. Ya. Aquí recibí un par de consultas, no muchas la verdad, pero un par de consultas preguntando cuánto valía Q. ¿Ya? Y, y, y yo le respondí al menos a las personas que me consultaron de que esto que dice aquí de Q y L no están definidas es porque esto que está acá arriba es para el problema 1 y 2. ¿Ya? Esto es para el problema 1 y 2. El problema 3 hay que ver con el problema 1 y 2.
aquí hay otras variables, otros Q, otros D, otras distancias, lo mismo. Por lo tanto, L no era el L de arriba, no tiene por qué serlo, digamos. De hecho, le incluí el mensaje no definida. Pero de todas formas, para las personas que eh, me preguntaron, le aclaré el tema de que Q y L no estaban definidas, por lo tanto no tenían nada que ver con la pregunta 1 y 2, y los resultados iban a quedar en función de dos variables Q y L, ¿ya? ¿Ah? Entonces, aquí le puse grafique como una función de las variables Q y L no definidas. Eso, en mi opinión, esa es mi opinión, queda totalmente claro de que, o sea, no, mentira, porque no quedó totalmente claro para algunos, pero debiese haber quedado totalmente claro de que estas eran gráficos en función de dos variables Q y L no definidas. ¿Ya? Bueno, eso tiene 20 puntos. ¿Cómo se resuelve esto? De nuevo, calcular reacciones, ir barra por barra, indicando si es que tiene cargas axiales de corte y momento, hacer el equilibrio global y graficar por barra. ¿Ya? Eh, tiqui, tiqui, tiqui. Ya. Esa era la prueba. 3 días para hacerla. Consultas. Consultas de la prueba. Soy todo oídos. ¿La nota cuándo está, profe? Puta, Nicolás. No sé. No me presiones. Usted dijo que tenía tiempo. eh, Mande el Excel, profe. ¿Llegó mi prueba, profe? Patricio Vidal. Sí, sí llegó. Eh, no sé. ¿La voy a tratar de corregir? No sé. No sé. No sé. Ojalá. A ver. ¿Voy a hacerlo este fin de semana? No lo sé, porque ni siquiera estoy en mi casa, estoy lejos. ¿Ah? Eh, pero debiese tenerlas, sí, debiesen tener ustedes sus notas, al menos, como dice el protocolo, ya ni me acuerdo el protocolo, pero dice el protocolo, ¿cuántos días antes de la PEP 3 o de la siguiente prueba? Como 3 días antes de la siguiente prueba, ¿se acuerdan? Sí, son como 3 o 2, profe. 3 o 2 por ahí. Sí, digamos 3, o digamos 3. Entonces sería para el martes, miércoles, jueves. Claro, ustedes dicen tener la nota el lunes, ¿ya? Y es probable que las tengan, ¿ya? Es probable que las tengan para el lunes, ¿ya? Después me acusan y nada bueno saldría de eso. Nos veríamos todos el próximo semestre. No, mentira. Ya. ¿Qué dice? ¿Llegó mi prueba, profe? Sí, Patricio, sí llegó. De hecho, creo que recuerdo haber leído tu nombre. Eh, ya, seguimos. Seguimos con clase. Entonces, voy a hacer de nuevo la misma pregunta, chiquillos, por favor, porque necesito que me crean en que para aquellas personas que van a tomar mecánica de estructura, eh, los conceptos de vigas, lo que significa una viga, cómo se comporta una viga, cómo se calculan las reacciones de una viga, cómo se interpreta, ¿cierto?, el esfuerzo interno a través de un gráfico en viga, es sumamente importante, ¿ya? Quizás lo más importante de esta asignatura, ¿ya? Quizás. Entonces, si tiene usted una duda, por muy pequeña que sea, ahora es el momento, ¿ya? No importa que ya dio su prueba y se saque un 7, no importa, no importa. ¿Ah? Eh, no importa que se vayan con esos conceptos bien claritos, ¿ya?
Good. Vamos. ¿Ya? Listo. Sigo. Sigo. Me asustan, chiquillos, cuando se quedan muy callados. Me dan miedo ustedes. Eh, sigo. Listo. Clase. Clase. Salir. Ya. Profe, consulta. ¿Irán a volver las clases presenciales con la fase 3 para el semestre 2? No lo creo, Cristóbal. Oh, timbre. Momento. Deme un segundo, por favor, no se vayan. ¿Profe? Parece que está muteado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Dale. No, profe, me agrego a la consulta del compañero acerca de las posibilidades de que el próximo semestre sea presencial. ¿Usted sabe algo sobre eso? Si es posible, no es posible, en septiembre, en octubre, no sé qué se está barajando. ¿Sabe algo? No, porque, o sea, no sé mucho, no sé mucho más que las autoridades están preguntando por, eh, están haciendo como un catastro, la verdad, de cuáles serían las actividades esenciales de cada departamento, de toda la universidad, en caso de volver a la presencialidad, ¿ya? Por el momento, nosotros, en Ingeniería y Construcción, estamos evaluando posibilidades mínimas, por ejemplo, laboratorios y memoristas, ¿ya? Eso es lo que hasta el momento hemos declarado. Nada de clases presenciales, ¿ya? Eso es todo lo que sé. Hoy, profesor, llegó una encuesta de apoyo estudiantil, creo que se llama. Yo creo que con esa encuesta lo que están pidiendo es ver cómo te has sentido tú como alumno con las clases online. Yo creo que probablemente no vuelvan presenciales si no es muy necesario, como dice usted. Claro. Por ejemplo, yo el otro día estaba conversando con la gente que trabaja conmigo en Secretaría Docente, que quizás ustedes conocen por correo o quizás de forma presencial, no lo sé. Que está Luis Valdés y Patricia Blanco, ¿ya? Y conversábamos respecto a la posibilidad de volver la oficina de docencia presencial. Pero es súper difícil la respuesta, porque primero es muy personal, ¿ya? Eso para empezar, no es como decirles, ya, ustedes vuelven a la universidad, no, no es tan así. Entonces, es muy personal. Y segundo, hay mucho estamento administrativo y, por ejemplo, los guardias, la gente que hace aseo, la gente que abre las salas, la gente que limpia la sala, la gente que presta los computadores, cualquier cosa, que se mueven en locomoción colectiva, metro, micro. Y hay mucha gente que no está dispuesta a correr ese riesgo por ir a trabajar, porque hoy día están en la casa, ¿cierto?
realizando sus labores desde casa. Digamos, no, hay personas que no están realizando labores, por ejemplo, la gente que hace aseo, digamos, no va a estar haciendo aseo en su casa, ¿cierto? ¿Ah? Reemplazando el aseo de la universidad. No, no es así. Pero se le mantiene su sueldo, su pago, sus horas, qué sé yo, eh, pero no creo que corran el riesgo por volver. Creo yo. Al menos por ahí va la respuesta. No sé ustedes, no sé el nivel eh, de riesgo que manejan ustedes. Yo lo pensaría. Si me dicen, no, y Mi está la opinión, posibilidad, difícil. mi opinión personal, profe, yo trabajo en Departamento de Obras Civiles, pero en el Banco Estado. El Banco Estado me hace solamente ir una vez a la semana. Igual es como contradictorio que la universidad me diga, anda, ven todos los días, o no sé. Para mí ha sido difícil el tema online, no lo voy a negar, ¿eh? Pero creo que también, como dice usted, hay gente que, yo tengo compañeros que viven en Paine, en Colina, en Pirque, yo era de Pirque antes, entonces sé lo que es pegarse el pique en la micro 2 horas con más gente, sin los cuidados necesarios algunos, porque algunos todavía están en la parada que esto es una falsedad, entonces Claro, está complicado decir que sí o imponer un sí, vuelvan todos a sus labores normales, está súper complicado, creo yo. súper, súper difícil. Súper difícil. Eh, y es tan difícil ver el futuro en esto, no tengo idea. No sé. Además que esta sensación contrasta con lo que uno ve, no sé si alguien vio la final de Wimbledon. Lleno el estadio. ¿No? La final de la Copa América. Lleno el estadio. ¿No? Entonces, no sé, no sé. Eh, no sé. La verdad es que no lo sé. Pregunta muy difícil. En lo personal, profe, me gustaría volver a las clases presenciales, pero como dice el compañero, hay varios casos, hay que ver caso a caso. No todos tienen la disponibilidad y los traslados también. El traslado es complejo. El traslado es tema. Sí, es muy complejo. Eh, bueno, avancemos, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Ya, Juan. Aquí está. La clase pasada estuvimos introduciendo el concepto de momento de inercia. Alguien que me, eh, alguien que me ayude a definir por qué estamos estudiando el momento de inercia. ¿Por qué? ¿Por qué vemos inercia en esta asignatura de estática? Cualquiera, alguien que, no, que, no lo mismo, puede mentir también, está autorizado para mentir. ¿Por qué vemos inercia? Hello. Voy a sacar a alguien a la pizarra. A Patricio, ya que llegó tarde, Patricio. Patricio se fue. Uno no. Ah, está escribiendo. ¿Me puede repetir? Ya se sacó uno, ¿no? Ricardo.
Ricardo Durán, a ver. ¿Por qué estamos estudiando? Lo siento, vengo llegando a casa. ¿Ya se sacó uno? No. Ricardo, ¿por qué estamos Sí, estudiando inercia? ¿Por qué? para ver, profesor, si las cargas afectan algo en los movimientos, ¿no? En su centro, para mantenerla en el equilibrio, ¿no? Ya sea girando, moviéndolo. A ver, expláyese un poquito más. Eh, para determinar para determinar el centro de un elemento, una estructura, y para ver cómo puede influir alguna carga, ya sea si la rota o puede influir esa carga en no mantener el equilibrio, que es lo que hemos más o menos estudiado y entendido yo. Eso más o menos, profe, pienso yo. ¿Ya? A ver, ¿quién más anda por acá? Vale. Dice Patricio, es cómo reacciona y cuánto resiste el cuerpo. ¿Vale? No está. Miguel Ángel, a ver. Franco. Em, Cualquier cosa, algo, lo que alcanzó a absorber, nada más. es como resistencia. Ya, pero no repita, po. Ah, a ver, ya, sí. Explique algo. ¿Por Puede qué? ser como puede ser como las capacidades de los materiales. ¿En qué sentido capacidad de material? em, por ejemplo, no sé, la capacidad de un metal a diferencia a una madera, una cosa así. Y por ejemplo, Franco, mira, si tú vieras una viga de acero dispuesta en esta configuración, ¿cierto? ¿Cómo se dice? De canto, ¿cierto? ¿Sí? Y esa misma viga de acero, tú la botas y queda así. Sí. La misma, esta es la misma viga. ¿Por cuál te sentirías más seguro por resistencia, ¿cierto? Caminando. O cuál usarías tú como un elemento de viga? Por esta la que está botada, ¿La A o la B? la B. La B. ¿Por qué? Por ejemplo, por el ejemplo que usted puso, así, como caminando es como más estable. No, no, pero no pienses como la forma, Ah, por el mero hecho de que cae tu pie, digamos, sino que cuál de estas dos configuraciones, en tu criterio, genera más resistencia, es más rígida. la A, La A. Pero sí. es la misma viga. Puede Solamente ser que la boté. puede ser por donde estás por las dimensiones, por la Pero resistencia. si es la misma, las mismas dimensiones.
Entonces, esa respuesta, Franco, que tú estás dando, que es correcta, ¿cierto? O sea, bueno, porque más o menos te conduje a ella, a la A, ¿cierto? De que la A dispuesta de canto sí genera más resistencia, más rigidez, como ustedes han dicho por ahí. La pregunta es ¿por qué? Si es la misma viga, la misma masa, la misma área, el mismo material, ¿por qué? Y la respuesta es esa. Porque nosotros, a través de una fórmula, es una fórmula que caracteriza de forma geométrica la sección transversal, Franco. Esta de aquí, mira. Esta sección transversal, que es un área, ¿cierto? Yo la puedo caracterizar a través de una propiedad geométrica que se llama inercia para evaluar, para describir, para cuantificar cuánta resistencia genera esa configuración geométrica dispuesta de cierta forma a resistir, a moverse en torno a un punto. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, quiero evaluar la inercia de la sección transversal, ¿cierto? En A, en torno a un eje, y compararlo con la resistencia de la misma área dispuesta de otra forma en torno al mismo eje. Estoy evaluando esa resistencia a girar en torno a cierto eje. Y esa propiedad, que se llama momento de inercia o inercia, ¿cierto? Es una propiedad geométrica. Ahora, lamentablemente, así como inercia, poco nos dice. Nosotros no entendemos bien una magnitud de inercia. ¿Por qué? Porque la magnitud de inercia, como es un área y está a ciertas distancias, queda como unidades a la cuarta. Por lo tanto, esa unidad a la cuarta nosotros las podemos imaginar. ¿Ya? Eso es lo que decíamos la clase pasada, no podemos imaginar la inercia. Pero lo importante de esto es que si yo puedo cuantificar esa tendencia a través de una letra que se llama I de inercia y la multiplico, ¿cierto? Por una letra que se llama E, que es propia del material, entonces puedo generar un concepto que se llama rigidez. En este caso, en flexión. En este caso. ¿Ya? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué me importa a mí la rigidez? ¿Por qué nos importa la rigidez? Nicolás, ¿por qué importa? Ya que te veo arriba de unos andamios ahí. Profe, por la flexotracción de la viga. A ver, explícate un poquito más. ¿Ya? Por ahí, si no, si no. ¿Me puede formular la pregunta de nuevo? La pregunta era, ¿cuál era la pregunta? Ya no me acuerdo. ¿Por qué era importante determinar o reconocer este valor de rigidez en un elemento estructural? ¿Por qué me importa saber si es un elemento rígido o no? Buena pregunta. No está la subsecretaria Daza para pasarla. Esa pregunta la contestará Antonio ¿Profesor? More. ¿Quién No, dijo profesor? A ver. Antonio. Antonio. Jorge Antonio. Jorge, perdón. Jorge. Que veo No, yo le hice una consulta. Rigidez es lo contrario de flexibilidad, ¿cierto?
¿correcto? ¿o no? Sí. Profe, Espérate. ¿Y la respuesta, Jorge? Es que es importante el concepto de rigidez porque nos permite determinar, no sé, la deformación Bien, o, sí, o no de un material. correcto. ¿Ya? Mira, qué interesante palabra salió ahí. ¿Ya? ¿Quién profe, habló puede de...? ser ¿Ya? por la altura de la viga, como tiene mayor sección, a la flexotracción se llama, tiene menos posibilidad de que pase eso, algo así, ¿De que pase qué cosa? que la viga se flexe hacia abajo. Eh, sí, sí, sí. Es cierto eso. Porque es más rígida, ¿sí? Ya, pero, a ver, por ahí Jorge dijo algo bien interesante, el tema de formaciones, ¿ya? Hay dos cosas súper importantes en lo que se llama análisis estructural. Ustedes han escuchado ese concepto ya varias veces, al menos de mí, de que todo esto sirve para el análisis, que estamos en un curso de análisis, y se los trato de desmarcar de asignaturas que se dedican al diseño, ¿ya? De estructura, sobre todo. ¿Ya? Entonces, de la parte del análisis estructural, para saber cómo se comportan las estructuras, no para saber cómo se diseñan las estructuras, sino que para saber cómo se comportan, hay dos características muy importantes que nosotros en el análisis estructural debemos cuantificar, ¿ya? La primera es la capacidad de una estructura a resistir cargas externas, ¿ya? A resistirlas. Por ejemplo, si usted quiere hacer una viga de hormigón armado en una casa, usted tiene que darle la dimensión apropiada, la característica del hormigón apropiada y la cantidad de armadura apropiada para que esa estructura resista las cargas que yo le voy a aplicar, ¿ya? Respecto a las cargas, podemos hacer otra clase, ¿ya? Las cargas vienen de todos lados, la carga propia del elemento, las cargas vivas, la carga del techo, la carga de una losa, la carga de viento, la carga de un sismo, la carga de nieve, la carga de cualquier cosa, ¿ya? Pero yo debo ser capaz de darle la dimensión apropiada para que esa viga resista eh, las cargas externas. Y para eso necesito conocer su rigidez, ¿ya? Necesito conocer su rigidez. Además, y esta es la segunda parte, tengo que hacer de que las vigas o los elementos estructurales tengan ciertos criterios de serviciabilidad que se llaman. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer de que una viga realmente sea muy resistente, pero quizá la deformación, ¿cierto?, de la viga sea tan pronunciada que la verdad es que me dé miedo, por ejemplo. Me dé miedo pasar por ahí. Oye, no se cae, pero mucha que está curvada. ¿Ya? Ya. Hay criterios de deformación que se llaman criterios de serviciabilidad, ¿ya? Que restringen ciertas deformaciones. ¿Ya? Ese es un caso de muchos. Pero tengo que también darle conformidad a criterios de deformación. Entonces, no, la rigidez de las estructuras que vienen de los conceptos inerciales son claves para cosas que vienen en el futuro. Mecánica de estructura, diseño de cosas, ¿ya? Así que por eso este concepto en particular está en esta asignatura, los momentos de inercia, ¿ya? Son parte de un concepto más grande que los lleva a ustedes a conceptos del análisis estructural y del diseño estructural en el futuro, ¿ya? Así que pregunto de nuevo, la inercia, ¿se entiende dónde está situada? ¿Se entiende dónde estamos parados? Ahora nos vamos a dedicar a calcular la cuestión, pero
Primero tengo que saber dónde estoy parado. ¿Eso por sí? Voy a subir por sí. Ya. Entonces, lo que viene ahora, que es lo que vimos en la clase pasada, no lo voy a pasar en esta clase, vimos la fórmula de inercia, vimos los momentos de inercia aplicados con integrales a un momento a una superficie rectangular. Nosotros dijimos que nosotros no íbamos a hacer esto, pero era interesante verlo, o sea, es interesante saber de que realmente las tablas hacen lo que dice la fórmula, ¿ya? Después dijimos, pero, momento, ¿qué pasa si yo tengo varias estructuras, ¿cierto? O sea, digamos que mi sección transversal no solamente sea un rectángulo, sino que sea quizás una seguidilla una serie de elementos geométricos conocidos y que conforman un elemento global, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, que dibujé súper mal, a ver, que está dibujando con el mouse. Por ejemplo, borde. Cualquier cosa, una Z, por ejemplo, así. Por ejemplo, ahí. Chuta, nosotros súper bien con un rectángulo, todo bien, pero ¿qué pasa si los ejes globales no se encuentran en el elemento que yo me sé, pues yo me sé el momento de inercia de un rectángulo? ¿Cómo interpreto el momento de inercia local de una sección del compuesto a los ejes coordenados globales? Para eso tengo que trasladar información. ¿Y cómo se traslada? A través de la fórmula de teorema de Steiner, que dice lo siguiente: para saber el momento de inercia en cualquier parte, en un par de ejes arbitrarios, usted tiene que primero conocer los momentos de inercia, ¿ya? De un eje centroidal, y sumarle el área de la sección por la distancia al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo es, este momento de inercia de esta sección que está achurada, la traslado al eje X, por ejemplo, a través de una distancia d al cuadrado. La traslado. Y esa fórmula se llama momento de inercia local, centroidal, más a por d cuadrado. ¿Ya? Y puedo hacerlo tantas veces quiera para poder calcular el momento de inercia global. ¿Ya? Global referido al eje centroidal de la sección compuesta. ¿Ya? Listo. Para aquellos que quedaron enredados con esto, ¿ya? ¿Quién clarifica? Es el ejemplo, ¿ya? El ejemplo, ¿ya? ¿Dónde está ese ejemplo? Aquí. Aquí está nuestro ejemplo. Nosotros dijimos, ¿cuánto vale el momento de inercia? Aquí debe ser decir centroidal, ¿cierto? Centroidal de la sección de viga mostrada. Entonces, nosotros vemos la viga y la primera impresión es que, bueno, es una sección, ¿cierto? Compuesta. Compuesta significa de que hay más de una figura geométrica conocida que conforma la sección transversal y que esta sección compuesta no tiene definido el eje centroidal. ¿Por qué? Porque este eje que está aquí, no es el eje centroidal, ya que si ustedes revisan bien, esta área con respecto al área que está acá abajo son distintas. Por lo tanto, el eje centroidal, Profesor, yo diría, voy al tiro, diría, quizá una percepción solamente, perceptiblemente, no está en el centro de la sección, sino que está
un poquito más abajo, no sé dónde, pero debiese estar un poquito más abajo, porque eje centroidal representa también ese centro de masa que yo les hablaba en la clase pasada, ¿ya? Dale, Jorge. No, que no sé si da miedo. No vi el puntero otra vez, no sé si está funcionando eso. Lo que dijo abajo se desaparece cuando mueve el mouse. Eso pasa. Sí, es que no tengo el puntero porque ya voy a Sí. tratar de escribir más. Voy a tratar de escribir más. ¿Ya? O un puntito nomás pasa. Ya. Bueno, lo que decía recién, para repetir esa idea, era que, dado que este eje que está aquí, que estoy mostrando con una flecha, está justo en la mitad de la altura de la sección, está justo en la mitad, fíjense, 24 más 6 y 24 más 6 es justo la mitad de la altura, y reconociendo de que esta área no es igual al área superior, de inmediato, perceptiblemente, de nuevo, dije, vamos a determinar un nuevo eje centroidal global, ¿cierto? O sea, esta distancia en I, centro de gravedad, para poder determinar a qué altura se encuentra el eje X centroidal de esta sección compuesta. ¿Ya? Eso es lo que nosotros alcanzamos a hacer la clase pasada. Entonces, ahora voy a tratar ¿cómo se dice? De clarificar un poco esa parte, esa cosa como media perceptible que dije, ¿ya? Y lo digo perceptible es porque es esto, ¿ya? El centro de gravedad de esta sección rectangular que estoy mostrando acá arriba, perceptiblemente usted dice, está en el centro, está en el centro, así. ¿Ya? Está más o menos fácil percibirlo, y lo podemos calcular, pero está fácil percibirlo. El eje centroidal, centro de gravedad. Para esta sección, miren, para esta sección también parece ser perceptible que el centro de gravedad está justo en ese punto, así. Porque la figura parece tener dos ejes de simetría, ¿correcto? Para esta figura, miren, que está ahí dibujando por acá, que es una L, la pregunta es, ¿dónde está el centro de gravedad de una L? Entonces voy a dibujar algunos puntos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿En qué punto ustedes creen que está el centro de gravedad de una L? Puede estar afuera la figura, profe. ¿Puede estar afuera de una figura? Sí. Patricio dice en la 3. Está desplazado, dice. Y es cierto. El centro de gravedad de una figura tipo L está en el 3. Está aquí. Ahí está el centro de gravedad. O sea, ese punto que está, de hecho, fuera de la sección, es su punto de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que ese eje X y ese eje Y determinan el equilibrio de masa, o de área en este caso, con respecto a un eje. La figura no muestra muy bien eso, pero lo vamos a ver bien. Pero representa el equilibrio de área con respecto a un eje, ¿ya? Entonces, si eso lo podemos reconocer como equilibrio de áreas con respecto a un eje, ahora vuelvo a mi problema original, a ese eje X, y perceptiblemente nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? El eje centroidal no es ese, sino que es un eje centroidal que está más abajo, ¿ya? A una distancia desconocida. Necesito encontrar ahora entonces el I centro de gravedad. El I centro de gravedad. Y eso fue lo que hicimos con una tablita.
Esto fue lo que hicimos, más o menos parecido, porque esto lo tenía escrito de antes, con el cálculo del I centro de gravedad. Entonces, ¿qué hace esta tablita? En este caso, voy a calcular ambos, aunque ya sé la respuesta de uno, ya sé esa respuesta, pero ¿qué voy a hacer? Divido mi sección en, mi sección compuesta, ¿cierto? En subsecciones conocidas, en este caso son 3 rectángulos, que los voy a dibujar aquí. Rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3, ¿ya? Y tomando como referencia el punto inferior y más a la izquierda como mi punto de inicio de todas las distancias, ¿cierto? El 0,0, empiezo a calcular el área, ¿cierto? De cada sección, el X centroidal local de la sección 1. Miren, el X centroidal local de la sección 1, está acá arriba. O sea, la distancia desde mi coordenada 0,0 al centro de gravedad local de la sección 1 en X. ¿Cuánto vale? 24. El eje centroidal de la sección 2 en X, distancia en X, vale 24. Y el eje centroidal local de la sección 3 en X vale 24. Y lo mismo voy a hacer para las distancias desde mi coordenada 0, 0 al eje centroidal en Y. Entonces, miren, desde mi 0, 0 hasta el eje centroidal local de la sección 1 en Y, ¿qué es esto? ¿Cuánto vale esa distancia? Vale todo menos 3. 57. ¿Bien? Ahí está, 57. De la sección 2. De la sección 2, aquí está mi eje centroidal local, distancia en Y, desde la coordenada 0, 0, es todo esto. ¿Cuánto vale eso? 24 más 6, 30. Y la distancia en Y, desde el 0, 0 al eje centroidal local de la sección 3, está aquí. Aquí. Y eso vale la mitad de 6, 3. Así que en la columna de las Y aparece el 57, el 30 y el 3 para la sección 1, 2 y 3 respectivamente. ¿Qué hay aquí? Aquí está la multiplicación del X centroidal con el área. Ahí está. ¿Y qué hay acá? La multiplicación de los Y centroidal con el área. ¿Cómo calculo entonces el X centroidal global? Este que está acá, X centroidal global, es la suma de los X centroidales locales por las áreas dividido por la suma de las áreas. O sea, sumo esta columna y la divido por la suma del área. ¿Cuánto me da? 24. Pero por supuesto que me iba a dar 24. Si ya sabemos, miren, miren, todos los ejes centroidales pasan por el mismo eje Y. Miren, pasan por el mismo eje Y. Así que esta figura en particular
es simétrica en I, simétrica en I. Por lo tanto, mi X centro de gravedad es igual a 24 milímetros. De la misma forma, la suma de la columna del I por A dividido por la suma de la A me da la distancia vertical del centroide, del eje centroidal global a 25-23 milímetros. O sea, esta distancia que está aquí, esta distancia que está aquí, que muestra el eje centroidal, ¿vale? 25.24 milímetros. Y así se calculan los centroides. Y ahora pónganme cualquier figura y voy a hacer la misma tabla. Cualquier figura. Póngame cualquier figura geométrica que esté compuesta, por supuesto, por figuras geométricas conocidas, que en general son cuadrados o rectángulos, y yo le calculo el centro de gravedad de la sección compuesta. Listo. Sigo con mi tabla. Sigo con mi tabla porque voy en busca de los momentos de inercia. Sigo con mi tabla. ¿Qué pongo ahora? En esta columna voy a poner los momentos de inercia de cada sección con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Esos que están ahí, jóvenes, son los momentos de inercia de rectángulos. Y los momentos de inercia de rectángulos de base B y altura H con respecto a los ejes centroidales locales son base por la altura al cubo partido por 12 y base al cubo por la altura dividido en 12. Yo les dije, apréndanse esas dos formulitas y están al otro lado. Y que si no se la puede aprender, da lo mismo, la puede tener anotada, da lo mismo. La puede tener tabulada, me da lo mismo. ¿Ya? Lo único que tiene que tener claro es que son las únicas dos fórmulas que voy a usar, ¿ya? Para este ejercicio. ¿Ya? Así que estas dos columnas basta con reemplazar base por la altura y determina los momentos de inercia locales de cada sección. Son locales de cada sección. ¿Qué es esto que está acá? Todo esto para allá. ¿Qué es? ¿El teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner? ¿Por qué estoy haciendo Steiner? Steiner. No es Steiner. Steiner. ¿Por qué estoy haciendo Steiner? Porque tengo la información de los momentos de inercia, pero referido a los ejes locales. Y lo que necesito es saber el momento de inercia referido a los ejes globales. Por lo tanto, trasladar esta información a los ejes globales requiere solamente determinar distancias y áreas. ¿Ya? Así que, fíjense, si quisiese trasladar los momentos de inercia en X, referidos al eje X, ¿ya? Recuerden, los momentos de inercia están referidos a un eje. Esta columna, la primera columna, es el momento de inercia referido al eje X. Así que trasladar momentos de inercia referidos al eje X significa, si este es el eje X local y este es el eje X global, significa trasladar en distancias y. ¿Ya? Significa trasladar distancias y. Así que fíjense, miren. Momento de inercia en X de la sección 1, 432 más
este número que está acá, que es el área por la distancia entre ejes al cuadrado, por el área, ¿cierto? Está acá, representa este número que está acá, más este número que está acá, representa el traslado de el momento de inercia local de la sección 1 al eje centroidal de la sección compuesta. Voy con la sección 2, miren, la sección 2. La sección 2 tiene su momento de inercia referido al eje X de 73,728. Ahora, ese momento de inercia local de la sección 1 lo voy a trasladar multiplicando el área por la distancia al cuadrado entre los ejes al Profe, eje centroidal global, G. Diga. profe, ahí en Y, S elevado a 3 parece que va en el B, ¿o no? ¿Iría en el 6? ¿Qué cosa? De nuevo. En la inercia en Y, el elevado a 3 debería ir 6 elevado a 3. Sí. Sí. Ahí. Sí, ahí sí. Sí, a ver. ¿Dónde está el mono? Aquí. El primero en X es 24, 6 al cubo, dividido en 12. Eso en X. 24, 6 al cubo, dividido en 12. Ahí está. Y en Y es 24 al cubo. ¿Está bien? Pues, por 6, dividido en 12. ¿Está bien? Ah, ¿Está bien? No, está bien. Esta es la sección 1. 24 y 6. X, Y. Así que el momento de inercia en X es igual a 24 por 6 al cubo dividido en 12. ¿Cierto? Y el momento de inercia en Y es 24 por 6, ¿cierto? O sea, perdón, 24 al cubo por 6 dividido en 12. ¿Está bien? Ya. Entonces, decía, sección 2. Sección 2. Momento de inercia en X, o momento de inercia referido al eje X local, se traslada, ¿cierto?, al eje centroidal global, multiplicando el área por la distancia entre los ejes al cuadrado, así. 73,728 más 87,37. ¿Ven? Y lo mismo hacemos con la sección 3. Sección 3, está aquí, momento de inercia local, más Steiner, que es el traslado. La suma de todo esto es el momento de inercia con respecto al eje X global. Ahí está. Finalmente, el momento de inercia, el momento de inercia con respecto al eje global en Y, con respecto al eje global en Y, como es el momento de inercia en Y con respecto al eje Y, que es el eje vertical, y los ejes centroidales locales de cada sección coinciden con el eje centroidal global de la sección compuesta. O sea, no hay distancias en X, que es la columna que está aquí, jóvenes. Esa columna dice que el eje centroidal
local en I está en la misma posición que el eje centroidal global de la sección compuesta, por lo tanto no hay distancias en X, significa que los momentos de inercia en I no se deben trasladar, porque no hay distancia. Así que el momento de inercia global es nada más que la suma de los momentos de inercia locales en I. Y eso es 6912, 2048 y 55296. Listo. No hay que aplicar Steiner para el momento de inercia en I, porque no hay distancias entre los ejes locales y globales en X, sino que los ejes coinciden. Ya. Vamos, consulta. Profesor, eso que acaba de decir de que no hay distancia en X, ¿lo podría mostrar en la figura? Por favor. Lo que acabo de decir ahí con eso es que la distancia, fíjate que en la sección 1, por ejemplo, el eje centroidal está justo en el medio, ¿cierto?, de este rectángulo. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia referido al eje I, o sea, I sub I, ¿cierto? Momento de inercia con respecto al eje I, a ver, ¿cómo lo digo? Mejor, deja pensar cómo lo explico. Lo único que estoy diciendo aquí es que si yo calculo el momento de inercia con respecto al eje I local de la sección 1, si lo quisiese trasladar, ¿cierto?, al eje global de la sección compuesta, que es este que está aquí, este es el eje centroidal global, ¿ya? Las distancias que serían en X, ¿cierto? Las distancias en X valen 0. Porque coincide el eje centroidal local en I con el eje global en I. Coinciden. Un contraejemplo. Si esta sección fuese así, la sección fuese todo esto. Ponte que ese fuese el caso. Bueno, el centroide de esta sección achurada estaría más o menos aquí, más o menos, ¿ya? Este que está aquí sería el eje centroidal local de la sección 1. Entonces, trasladar el momento de inercia en I al eje I global sería calcular esta distancia. Y esta distancia de X ya no es igual a 0, es distinto de 0. Por lo tanto, necesitaríamos definitivamente aplicar el teorema de Steiner, ¿cierto?, para trasladar la información del eje local al eje global. ¿Cómo? Multiplicando área por distancia en X al cuadrado y sumarle el momento de inercia en Y. Vuelvo atrás. Dale, pregunta. No, está bien, está bien. Sí, Ya. ahora lo veo más. Y en este caso, el eje I, no, ya, pues sí, ya me queda claro. Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora. Y bueno, y los momentos de inercia en torno, ¿cierto?, al eje X, que son los ejes horizontales, todos tienen un traslado al eje global
ya sea esta distancia, mira, esta distancia que está aquí, es el de X de la sección 1. Esta distancia que está aquí es el de X de la sección 2. Y esta distancia que está aquí es el de X de la sección 3. Es la distancia entre los ejes coordenados, ¿cierto?, locales y globales. Así que para trasladar momentos de inercia en X, voy a multiplicar, perdón, le puse de X, ¿no? Todas estas distancias son de Y, perdón, son de Y. Ahí. Para trasladar momentos de inercia en torno a ejes en X, multiplico por distancias en Y. ¿Se entiende eso, Juan? Vamos por un más problema. Yo sé que los problemas aclaran más cosas. Vamos por otro problema a la vuelta. Son las 8:30. Vamos a descansar un poco. 8:30. 9. Nos vemos a las 9. Vale, gracias. Ya.